he titulado este sermón con la exhortación que se nos da en esta sección: considerar a Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes consideren a Cristo Jesús, como el autor quería que esos creyentes consideraran a Cristo Jesús. Y Él da razones de por qué nosotros debemos considerar a Cristo Jesús. De manera que yo creo que tú, mi amado hermano, mi amada hermana, tú necesitas escuchar la exhortación a considerar a Cristo Jesús. Yo creo que el texto está diciendo claramente que Jesús debe ser objeto de nuestra consideración especial. Por eso el versículo 1 dice: considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ese es el centro de este pasaje que estamos estudiando aquí. Él es el Salvador perfecto de nuestra profesión de fe. Y por eso debemos considerarle a Él. Y Él es fiel. Y por lo tanto debemos prestarle atención a su persona y a su obra. En segundo lugar, el texto nos muestra que Jesús es superior a Moisés. Y algunos pueden ver el texto y quedarse con eso como si fuera lo más importante. Y no es lo más importante. Lo más importante es que nos quedemos con la exhortación a considerar a Jesús. Como argumento, Él nos da el hecho de que Jesús es superior a Moisés. Jesús cumplió la misión de Dios el Padre como hijo. Moisés lo cumplió como siervo. Además, Jesús es creador de Moisés. Por lo tanto, Jesús es superior a Moisés. Debemos considerar a Jesús entonces más importante que Moisés mismo. Y en tercer lugar, nosotros, además de Moisés, también somos casa de Dios. Nosotros somos casa de Dios. Y eso nos plantea una advertencia solemne que el autor nos hace en el versículo 6, a continuar perseverando en la fe y en la esperanza hasta el final. Ese es mi resumen. Entonces, que debemos considerar a Jesús, que Jesús es superior a Moisés y que nosotros somos casa de Dios. Ese es mi resumen. Permítame ahora explicar el resumen. Voy a ampliar mi resumen. En primer lugar, veamos que Jesús debe ser objeto de nuestra especial consideración. Dice el texto, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. El hombre tiene dos grandes necesidades, y la epístola a los Hebreos nos declara esas dos necesidades, vez tras vez. Desde el versículo 1, capítulo 1, nosotros vemos esta realidad. Hablábamos cuando estudiábamos ese capítulo que Dios ha hablado al hombre. Dios ha hablado. Y esa es una de las necesidades que el hombre tiene. El hombre necesita que Dios le dé un mensaje celestial. El hombre necesita recibir palabra suya, palabra de Dios, para poder entender sus caminos, quién Él es, quién es Dios y cómo se llega a Él. Y la segunda necesidad, pues, está relacionada. La segunda necesidad, entonces, es llegar a Él. Nosotros necesitamos oír de Él para llegar a Él. Necesitamos a Dios para llegar a Dios. Por eso el capítulo 1 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús, Él nos ha hablado, Dios nos ha hablado, Jesús nos habla. Es un mensaje que necesitamos, es una necesidad que tenemos de escuchar el mensaje de Dios. ¿Y para qué? Allí mismo en ese capítulo 1 estudiábamos que Jesús hizo expiación por nuestros pecados. Nuestros pecados han hecho ¿qué? Separación entre nosotros y Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es muy limpio de ojos para ver el pecado. Que Dios es tan y tan y tan santo que Él no comparte con el pecado.
Y por eso es que el infierno es separación total de Dios. Por eso la obra que Dios ha hecho de salvación es tan grande que ahora nosotros podemos acercarnos a Dios. Esa solución que nos ha brindado el Señor Jesucristo no nos mantiene alejados de Dios. Podemos estar cerca de Dios y podemos llegar a su presencia. Hermanos, lo que Dios ha hecho en Cristo, en abrirnos una senda de llevarnos a Dios, es algo impresionante. De estar separado de Dios, ser enemigo de Dios y merecedores de un infierno para estar en eterna separación de Dios, hemos sido hechos miembros de su familia. Llega un mensaje de Dios, entendemos nuestra condición, quién es Dios, quién es Cristo, el Mesías. Nosotros vemos que debemos depositar nuestra confianza en ese Jesús, creemos, Dios nos regenera, creemos, y entonces abrazamos la fe, Dios nos hace miembros de su familia y ahora le decimos Padre. Es algo impresionante. Dos grandes necesidades que son suplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estos dos términos que se usan aquí para Cristo cumplen eso a la perfección. Observen cómo se llama, cómo se identifica a nuestro Señor. Dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Apóstol, sumo sacerdote. El apóstol es alguien que representa a Dios, ha sido enviado por Dios. Aquí nosotros somos identificados como participantes del llamamiento celestial. Dios llama, Dios hace un llamado y nosotros podemos responder a su voz. Y es un llamamiento celestial, porque nos habla de un origen celestial y un destino celestial. Esas dos necesidades. Dios llama, necesitamos oír la voz de Dios y Dios nos llama. ¿Para qué? Para que vayamos a Él. Y así Cristo es el apóstol. Es el apóstol que nos trae la palabra de Dios, es el enviado de Dios, el que vino a este mundo, se hizo uno de nosotros para con un mensaje del Evangelio llevarnos a Dios. ¿Cómo? Él es el sumo sacerdote. Apóstol, nos trae la palabra. El apóstol es alguien enviado por Dios delante de los hombres y es sumo sacerdote. El sumo sacerdote es alguien que está en lugar de los hombres, en nombre de los hombres, delante de Dios. ¿Ven ustedes? Y Dios allí cumple las dos necesidades grandes que el hombre tiene delante de Él, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el apóstol de nuestra profesión, no solo representaba el cielo, Él era el cielo en la tierra. Dios hecho hombre, Dios con nosotros, Emmanuel. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios descendió en la persona de Cristo Jesús. Necesitábamos el mensaje, oírlo claramente. Vinieron los profetas y mataron a los profetas. Finalmente envío a mi hijo a ver si le hacen caso y lo matan también. Pero es ese el mensaje que el hombre necesita escuchar. Y es en esa muerte que precisamente encontramos nuestra victoria. Porque ese apóstol también es nuestro sumo sacerdote. Y él estaba ofreciendo el sacrificio adecuado y necesario para el perdón de nuestros pecados. Consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Nuestra profesión de fe es una profesión de ese Cristo que es apóstol y sumo sacerdote. Para llegar a Dios necesitamos ir por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús debe ser objeto de nuestra especial consideración. Debemos pensar, meditar, reflexionar, poner los ojos en Jesús. Hermanos, ese es el deber principal que este pasaje nos dice que nosotros tenemos. Considerar a Jesús. Es pensando y reflexionando en quién es Jesús que tú perseverarás hasta el fin. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Allí deben estar nuestros ojos. No te olvides de esto.
saca tiempo para considerar a Jesucristo. Medita en Jesucristo. Y como un argumento para esos lectores, el autor les muestra que Jesús es superior a Moisés. Y recuerden que en el resumen, ese es mi segundo punto. Jesús es superior a Moisés. Pero él le dice eso a ellos porque era algo que ellos estaban viviendo en la carne. Con nosotros podrá tener otra aplicación distinta. Pero con ellos decir que Jesús es superior a Moisés, eso es algo muy grande. Eso es algo muy grande. Versículo 3. Lean conmigo Hebreos 3, versículo 3. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Observen que el contraste entre Cristo y Moisés no es para decir que uno fue fiel y el otro no. Los dos fueron fieles. Está diciendo que ambos fueron fieles, pero no son iguales. Jesús es infinitamente superior a Moisés. Ahora, el autor que explícitamente menciona, el autor de Hebreos aquí, el personaje que menciona, él es Moisés. Pero la enseñanza general, o el principio, es que Jesús es superior a todo lo que podemos considerar religiosamente importante. Jesús es infinitamente superior. Sí, Moisés fue fiel, Cristo fue fiel, pero uno lo hizo como hijo y el otro como siervo. Y ese es uno de los argumentos que el autor da. Jesús cumplió la misión de Dios el Padre como hijo. Moisés lo hizo como siervo, eso es lo que dice el texto. Y desde el primer mensaje de esta serie, yo les he señalado a ustedes que Jesús es identificado de muchas maneras en el Nuevo Testamento, o en todas las Escrituras, aún desde el Antiguo, y aún en el mismo libro de Hebreos. Pero el libro de Hebreos destaca la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Él nos ha hablado por el Hijo. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Del Hijo dice tu trono, oh Dios. La identidad de Jesús como Hijo es vital en el libro de Hebreos. Pero Moisés dice que es un siervo. Lo describe de esta forma. Es algo honroso. La Biblia dice, ese es Moisés mi siervo. Lo dice de una manera honrosa. Pero no se compara con la identidad de Jesucristo. Jesús es muy superior. Y Él es nuestro Redentor. Y en nuestro corazón nada debe ocupar nunca el lugar que solamente le corresponde a Jesús. Pero observen, este texto nos dice que es posible nosotros sustituir a Jesús con otras cosas. Este texto nos dice que eso puede ocurrirle a una iglesia. Eso es un riesgo que tenemos. Es un peligro real que está allí. Pero el argumento más grandioso que da el autor aquí es que él dice que Jesús es el creador mismo de Moisés. Él es el creador. Dice, toda casa es hecha por alguno. Toda casa es hecha por alguno, eso es verdad. Nadie duda de eso. Ahora, la siguiente declaración es la poderosa. El constructor de todas las cosas es Dios. El constructor de todas las cosas es Dios. El texto está diciendo que Dios hizo la casa de Dios. Que Moisés, que es miembro de esa casa, parte de esa casa, fue hecho por Dios mismo. Jesús es creador de Moisés. Jesús es identificado en el versículo 3 como el constructor de la casa que tiene más honra que la casa misma. El constructor es más grande que el edificio. Es más importante que el edificio. En este caso, no solo Moisés, no solo la iglesia, todo el universo, lo espiritual y lo material, fue creado por Dios. Y Jesucristo es el creador. Ahora, dígame quién es más grande ahora. Eso es lo que está diciendo el autor. Dígame quién es más grande. Jesús es más grande, Jesús lo hizo todo. Amado hermano, amada hermana, no hay nada más que buscar fuera de Jesucristo. Ese es el punto. En Él estamos completos. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento.
Por eso Cristo decía en Juan 5, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O cuando él le decía, no, vuestros padres vivieron de la roca espiritual. Esa roca espiritual es Cristo. Quien le dio agua a ustedes fue Cristo. Allí en el desierto fue Jesús. Y hablando del pan, dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que crea, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. Entonces, en mi resumen, ¿qué hemos visto? En mi resumen hemos visto el llamado a considerar a Jesús. Hemos visto la superioridad de Jesús sobre Moisés, que se traduce en nosotros en superioridad sobre cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de Cristo. Y en tercer lugar, hay una advertencia para la casa de Dios. Versículo 6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Observen en primer lugar sobre este texto nuestra identidad como casa de Dios. Nuestra identidad como casa de Dios. Dice la cual casa somos nosotros. Primero de Pedro 2:5 dice que nosotros somos piedras vivas de un edificio de Dios donde Cristo es la piedra principal. Efesios 2:19 dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién? La iglesia. Un templo santo en el Señor. Gálatas 6:10 habla de los de la familia de la fe. Literalmente, los de la casa de la fe. ¿Quiénes somos? Nosotros los creyentes. Solo los que se aferran a Cristo y al Evangelio tienen lugar en esa casa que es llamada la casa de Dios. Ahora, ¿el dueño de esa casa quién es? Dice, casa de Dios. El dueño de esa casa es Dios. Y hay un texto, 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15, donde Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo quiero que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta casa es de Dios. ¿De quién es? De Dios. Por eso, ¿qué se hace en esa casa? Oh, lo que el dueño dice. Es un privilegio, pero tiene sus reglas. La siguiente pregunta es la importante. ¿Para qué se construye una casa? Para vivirla. El propósito principal por el cual se construye una casa es vivirla. El dueño construye una casa para vivirla. ¿Cuál es la relación aquí? ¿Para qué Dios está levantando el edificio de la iglesia? Dios está levantando esta casa espiritual para vivirla. Dios ha prometido su presencia con su pueblo. La promesa de Dios en el nuevo pacto es que Él morará y Él habitará con su pueblo. Y oí una voz, una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. La promesa en el reino de los cielos es que Dios morará, habitará con su pueblo. Dios vendrá a habitar en su casa que es la iglesia. Por eso en Juan 14:17 Cristo dice, viene el Espíritu, porque le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La realidad de la presencia del Espíritu, que somos templo del Espíritu. Y así dice en 2 Corintios 6:16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Hermanos, somos el templo del Dios viviente, donde Dios ha decidido venir a habitar en medio de nosotros. Hermano, cuántas implicaciones que no vienen al caso ahora, que no tengo el tiempo para ampliar, pero oh, qué bendita doctrina de la presencia de Dios con su pueblo. Y dice entonces
Sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué promesa es esa? La promesa del nuevo pacto. ¿Qué se cumple en el nuevo pacto? Con la muerte de Cristo que queda sellada con su sangre. Que ahora Dios va a ser nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo y que Él vendrá y habitará con nosotros. Dice, habitaré y andaré entre ellos. Andaré y habitaré entre ellos. Dios está en su iglesia. Dios ha decidido dejar su presencia ya con nosotros eternamente y para siempre. Por eso es que Cristo promete: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué implicación! Y aquí yo quiero citar al autor Richard Phillips comentando este pasaje. Él dice: vemos que la iglesia no es una institución humana, sino un edificio divino que Dios erige y en el cual Dios habita. Ser parte de la iglesia es tener raíces históricas con el pueblo de Dios y conexión espiritual con otros ahora, en edades pasadas y con generaciones venideras. Estamos ligados familiarmente con esos hermanos. ¿Y saben por qué nosotros sembramos y le contamos a la generación venidera lo necesario? Porque ellos son la casa de Dios, la casa de Dios del futuro. Estamos unidos históricamente con el pueblo de Dios como casa de Dios. Por eso Él dice, amar a Cristo nos hace amar y servir a su iglesia y a la gente que la compone. No hay, por tanto, mayor privilegio que la membresía en la iglesia. No hay un llamado mayor para el cristiano que ofrecer sus dones y talentos, tiempo y dinero a la obra de la iglesia. El cristiano que usa toda su energía para su trabajo, que usa sus talentos únicamente para ganancia personal, que gasta todo su dinero en sí mismo, descuidando la obra de la iglesia que durará para siempre, es un tonto. Tal persona no se da cuenta que la iglesia es el cuerpo, el templo, la novia del exaltado Jesucristo, quien ahora reina desde lo alto y que pronto vendrá a gobernar la tierra para siempre. A final de cuentas, es lo que Cristo está haciendo por medio de la iglesia lo que más importa, lo que brillará más en gloria y lo que más habrá valido la pena de ofrendar nuestras propias vidas. ¡Wow! Por tanto, el cristiano que no está involucrado en un ministerio de la iglesia, que no ora regularmente por la labor de la iglesia, que está tomando de la iglesia, pero no está dando a la iglesia, debería preguntarse a sí mismo si realmente ha entendido de lo que se trata la vida y si está viviendo para las cosas de la eternidad. Oh, que Dios grabe en nuestro corazón el amor por la iglesia como Cristo ama a su iglesia. La cual casa somos nosotros. Tú eres parte de esa historia. ¿Cómo estamos desempeñando nuestro papel? Ahora bien, el texto tiene una frase final que llama a algunos a dudas, a perplejidad. Si retenemos, somos casa de Dios si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En medio de las tentaciones que estos hermanos estaban enfrentando, el saber que eran casa de Dios debía servirles de aliento para seguir adelante. Sigan firmes hasta el final, ustedes son casa de Dios. Pero la realidad es que nuestra profesión de fe y nuestra conducta cristiana tienen que coincidir. Tiene que haber concordancia entre lo que decimos creer y nuestra forma de vivir. Por eso es F.F. Bruce que dice, nuestra continuación en la vida cristiana es la prueba de nuestra realidad. Perseveramos mostrando que Dios nos preserva. Y vienen las dudas, vienen las luchas. Miramos el estandarte. Decimos, vale la pena luchar. Seguimos nosotros hacia adelante, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Volvemos a nuestro punto. Considerad a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Es como si nosotros estuviéramos viendo a Jesús en el cielo. Yo entré al cielo y tú vas a entrar conmigo si tú sigues perseverando en la fe.
Hermanos, ¿de qué se trata este texto de Hebreos? No de que si yo una vez creí, sino de que debemos seguir creyendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Creer y creer y creer, viendo a Jesús. Esas dos grandes necesidades, mensaje de Dios y que nos lleven a Dios, las llena Cristo. Él es tu glorioso Salvador. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.